enamorarse de una mujer cristiana un hombre que no sea cristiano? ¿Es idolatría ver el fútbol? Bueno, esto es algo que creo que muchos van a tener que cambiar. ¿Qué opinas sobre lo que la mayoría de iglesias dice sobre la salvación que no se pierde? Uy, este es un tema muy polémico, muy controversial. Cuando has viajado, ¿en algún momento has sentido una presencia en cualquiera de tus viajes? Sí, amigo, la verdad que sí. ¿Por qué los judíos no creen en Yeshua, el Mesías? Uy, esto está fuerte. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esa es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, bienvenidos a este nuevo video. Este video, amigos, es la segunda parte de las preguntas que me dejaron acerca de la palabra de Dios. Recuerden que subí la primera parte, aquí les voy a estar dejando el enlace, pero como eran demasiadas preguntas, amigos, no me alcanzó en un video. La verdad que iba a ser demasiado tiempo. Por esa razón, el resto de las preguntas las voy a contestar en este video. Así que comencemos. ¿Nos puedes mostrar el Gosén de hoy en Egipto, donde estuvieron los israelitas esclavizados? Claro que sí, amigo. De hecho, algo interesante es que ya subí un video donde visitamos Egipto y los llevo por varios de los lugares mencionados en la Biblia, como por ejemplo el monte Sinaí, las pirámides de Egipto, la tumba del faraón de Egipto. Entramos a pirámides egipcias y te cuento más acerca de Israel viviendo en Egipto. ¿Qué piensas de las demás religiones del mundo, como por ejemplo el Islam, el hinduismo, el budismo, etcétera? Uy, esto está fuerte. Opino que cualquier religión que no adore al Dios de Israel es una religión pagana, idólatra, con que siguen adorando a los dioses antiguos y dioses paganos. Hay muchísimos dioses. Eso es lo que opino. Ahora, algo que me llamó la atención es que mencionaste al Islam, la cual la practican los musulmanes. El Islam, amigos, es una excepción de todas estas religiones. De hecho, yo ya hice un video hablando sobre el Islam y si el Dios de los judíos, de los cristianos y del Islam, de los musulmanes, era el mismo. Se los voy a estar dejando por aquí arribita para que así los lleve directo a ese video donde les explico más a detalle la historia del Islam. Está bien interesante. Prácticamente lo que viene siendo el Islam, el cristianismo y el judaísmo son tres religiones hermanas. Son conocidas como las religiones abrámicas. ¿Por qué? Porque las tres creen en el Dios de Abraham. Saben solamente que los musulmanes descienden de Ismael, el primer hijo de Abraham, mientras que los judíos descienden de Isaac, del segundo hijo de Abraham. Y del judaísmo descienden los cristianos, porque hay que recordar que Yeshua es el Mesías judío y todos los primeros cristianos fueron judíos. Hola, respóndeme. Claro que sí, amigo, aquí estoy respondiéndoles. ¿Por qué los judíos no creen en Yeshua, el Mesías? Para ellos no ha venido y yo que soy latino no pienso así. En realidad, amigo, hay muchísimos judíos que sí creen en Yeshua como el Mesías. Muchísimos. De hecho, los primeros cristianos eran judíos. Mismo Yeshua es judío, ¿saben? O sea, él creció en una familia judía. Los apóstoles, Pablo, Pedro, incluso María, la mamá de Cristo, eran judíos. O sea, todos eran judíos. El apóstol Pablo, cuando salía a predicar a Macedonia, a Asia Menor, siempre llegaba a sinagogas con los judíos para predicarles. Y también, obviamente, pues predicaba en las plazas y muchos gentiles escuchaban y empezaron a creer. Pero todos eran judíos al principio. Ya después, gracias a Dios, ¿verdad?, que se fue expandiendo el cristianismo para que así se cumpliera la plenitud de los gentiles, como dice la palabra de Dios. Y ya después, al final, Dios le va a quitar el velo a ese grupo de judíos que quedan, que aún no creen que Yeshua es el Mesías. Cuando has viajado, ¿en algún momento has sentido una presencia en cualquiera de tus viajes? Siempre me lo pregunté. Sí, amigo, la verdad que sí. De hecho, hace poco que subí el video de la Puerta Dorada, que aquí también se los voy a dejar arribita, y estuvimos caminando por ahí de noche, amigos, entre dos cementerios. Se nos hizo noche en Jerusalén, estábamos como que un poco perdidas con el GPS tratando de ver cómo regresar al hotel, y mi mamá sentía una presencia muy fuerte que le estaba siguiendo. O sea, sentía algo detrás de ella que incluso hasta como que se tropezaba, amigos. O sea, incluso sentía los pasos de alguien detrás de ella y estábamos por el cementerio y sí sentía una muy fea presencia y sí se sintió muy feo. Esa fue como que una presencia
presencia fea que sentimos, pero otras veces siempre hemos sentido la presencia de Dios en cada viaje. De hecho, cuando fuimos al arca de Noé, a conocer el arca de Noé, que también les voy a dejar aquí el video, en cuanto llegamos, Dios nos mandó lluvia para que sintiéramos, o sea, el granizo y todo, y fue bien emocionante porque recordamos que Dios le mandó el diluvio a Noé, ¿saben? Primero con lluvia por 40 días, 40 noches, y luego también cuando llegamos a la isla de Patmos estaba todo oscuro, amigos, completamente oscuro. Wow, o sea, Juan, el apóstol Juan estuvo aquí en esta isla solo, en la oscuridad, ¿saben? Entonces, también en Israel, amigos, una vez tomamos un camión mal y creo que al lugar que íbamos no había paso para camión, tuvimos que caminar y era el desierto, amigos. Yo me quemaba la cabeza, hasta me salió un mito así, amigos, de la cabeza. Yo sentía que me iba a dar una calentura, que me iba a explotar el cerebro, y empecé a pensar en Yeshua, ¿saben? De que no manches, él estuvo caminando por aquí desde Galilea hasta Jerusalén y viceversa, en este desierto, en este calor, y realmente en cada viaje, amigos, la presencia de Dios está ahí con nosotros, haciéndonos vivir lo que vivieron los apóstoles, Yeshua, Noé, ¿saben? Entonces es realmente una bendición. Eso es la presencia que hemos sentido en nuestros viajes, con excepción de esa mala presencia que sentimos en uno de los panteones en Jerusalén, amigos. Ay, no. En mi canal pueden encontrar todos esos videos, también se los voy a estar dejando aquí a lo largo del video para que sí puedan ir a verlos y disfrutar de todas estas experiencias cuando viajamos a lugares bíblicos. Gracias por hacer esos videos que nos hacen reflexionar sobre la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué significa el que se quiera levantar un tercer templo en Israel y se vuelva a hacer los sacrificios ceremoniales? Ya que Yeshua era el cumplimiento de esos símbolos. ¿Volver a hacerlos a quien representa o es rechazar la muerte de Yeshua? Gracias por tu respuesta, Dios te bendiga. Saludos, amigo. Y pues bueno, respondiendo a tu pregunta, el que se construye un tercer templo en Jerusalén, ya es que estamos en el fin, amigos, así, literalmente. ¿Por qué? Porque primero que nada, para que se construya necesitan quitar el domo de la roca, que es algo hecho por los musulmanes. Entonces, si se llega a quitar, va a ser una revolución, una gran guerra. Segundo, cuando lo construyan, nosotros, obviamente, como ya sabemos el cumplimiento de Yeshua, seguimos celebrando las fiestas de Dios, pero ya no tenemos que hacer esos sacrificios de las fiestas, porque el sacrificio eterno es Yeshua. Los que puede que lleguen a hacer esas ceremonias en el templo, en el nuevo templo, serían los judíos que aún no creen en Yeshua. Entonces lo verán como que algo, wow, por fin tenemos el templo, ¿saben? Pero fíjense, algo interesante es que esta vez que fuimos a Israel, estábamos ahí en el Muro de los Lamentos, y unas judías que no creían en Yeshua se acercaron a nosotros y nos empezaron a platicar, o sea, empezamos a platicar, amigos, sobre la venida del Mesías, porque ellos, los judíos, están esperando al Mesías, solamente que lo ven como Cristo en la segunda venida, que ya viene a destruir al mal, ¿saben? Entonces estaban ellas diciendo que Dios, escuchen esto, nos dijeron que Dios iba a bajar el templo, el tercer templo, del cielo como de oro, y lo iba a poner encima del monte del templo. Y amigos, eso es muy cierto, es profético lo que ellas estaban diciendo, solamente que no es como tal el templo, sino en sí la nueva Jerusalén hecha de oro, la cual se va a poner en el monte Sión, ¿saben? Al escucharlas decimos, ok, tenemos obviamente las mismas profecías, porque es prácticamente la misma religión, el mismo Mesías, solamente que ellos aún no lo aceptan. Ellas ven, y estoy segura que muchos, que ya el templo construido aquí en la tierra es imposible. Entonces están esperando que Dios mande un templo del cielo así con el Mesías. Dime dónde dice la Biblia que la tierra cuelga sobre la nada. Muy buen comentario. Bueno, esto lo podemos encontrar en Job 26, en el versículo 7, que justamente, a ver, vamos a leerlo aquí, que nos dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. También Lola Juárez Navarrete nos comenta donde dice que la tierra es plana. Muy buena pregunta. Bueno, hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos mencionan sobre la forma de la tierra, también en el libro de Enoc. Entonces, híjole, es que es un tema muy largo, amigos, muy grande, que de hecho yo hice un video hablando sobre eso, a ver si lo pueden encontrar en el canal, pero he querido hacer uno nuevo porque aquel que hice yo estaba pequeña, o sea, tenía 18 años, así que siento que ahorita hay más información sobre eso para poder hacerles un video más detallado sobre el tema. ¿Qué significa que hablen en lenguas y que se caiga la gente cuando oran por ellos y todo eso? Bueno, de hecho voy a preparar una respuesta más a detalle sobre esto, amiga, porque sí es un tema muy largo, pero el don de lenguas
Yeshua se nos dio en la fiesta de Pentecostés, en este caso en los apóstoles en aquel tiempo, porque ya tenían que ir a predicar en diferentes países. Entonces Dios les dio el don de lenguas para que así en un abrir y cerrar de ojos hablaran otro idioma y fueran a predicar en ese idioma a ese país, para que así el evangelio se compartiera más entre el pueblo. Entonces no es un balbuceo que nadie entiende, sino que es literal el saber idiomas, idiomas que se hablan en la actualidad. En aquel tiempo también, tal vez algunos están ya muertos los idiomas, pero hablar esos idiomas para predicar en esos idiomas a la gente que habla esos idiomas. ¿Qué haría si me topara a Yeshua en camino a Emaús y sin reconocerlo como los 2 apóstoles? Bueno, creo que me quedaría igual como los 2 apóstoles, o sea, sí me maravillaría si pasara esto. ¿Qué opinas sobre lo que la mayoría de iglesias dice sobre la salvación que no se pierde? Uy, este es un tema muy polémico, muy controversial. Nosotros tenemos esa salvación, somos salvos a través de Cristo y no por obras. Por ejemplo, si yo hago muchas cosas bien, soy el mejor ser humano del mundo, muy justo y todo, pero no creo en Cristo, no tengo salvación, porque solo a través de Él es la salvación. Pero si yo creo en Cristo y tengo salvación, pero hago cosas malas diciendo que, es que como ya tengo salvación, ya me salvó Cristo, ya puedo pecar, ya puedo fornicar, ya puedo matar, no importa, al cabo Cristo me perdona siempre. Ahí Yeshua ve nuestro corazón y pues obviamente porque no nos arrepentimos, amigos, porque hay mucha gente así que lo utiliza como si fuera cualquier cosa, ¿saben? Y no, es importante aceptar la salvación del Mesías, arrepentirnos, no pecar, y si llegamos a caer en pecado, obviamente con un corazón arrepentido, ir ante Yeshua, pedirle perdón, y Él ve nuestro corazón. Pero hay muchas personas que tal vez puedan decir, no, pues ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, y pues no es de esa manera, ¿saben? Entonces ahí siento yo que entraría el que si de repente viene Cristo, nos arrebata el juicio final y diga, pero Señor, yo creí en ti, ¿saben? Así justamente como dice la palabra de Dios, Señor, yo sané a enfermos en tu nombre, esto y lo otro. Y Él dice, aléjense de mí que no los conozco. ¿Por qué? Porque estas personas no oraban a Dios, no tenían una relación con Él, no leían su palabra, no hacían buenas obras con los demás, o sea, trataban mal al huérfano, a la viuda y todo eso, ¿saben? Entonces hay ciertas situaciones, ciertas personas que pueden al final no ser salvos por su manera de actuar y tomar tan a la ligera la gracia y la salvación del Mesías. ¿Es idolatría ver el fútbol? Bueno, esto es algo que creo que muchos van a tener que cambiar. No se crean, amigos, estoy jugando. Bueno, realmente el fútbol es un deporte como el voleibol, el básquet, o sea, no es pecado. Lo que es pecado es cuando le das más importancia a algo que a Dios. Entonces, no solamente aplica para el fútbol, sino que para cualquier cosa, incluso para una pareja amorosa. Si le das más importancia a lo que dice tu pareja que lo que Dios manda, pues es idolatría. Hola, Berlín, ¿es pecado enamorarse de una mujer cristiana, un hombre que no sea cristiano? No te creas, amiga, estoy jugando. No, o sea, enamorarse no es, o sea, no es pecado, no es pecado. Puede que sea una señal para que te acerques a Dios, ¿verdad? No significa que Dios en todos los casos va a hacer que una cristiana se enamore de un no cristiano o viceversa. A veces Dios utiliza eso para que la otra persona no cristiana se acerque a Dios, pero es en casos muy pequeños, amigos. O sea, no quiero que vayan ahí a andarse casando con yugos desiguales, o sea, tampoco. Es cuestión de ora a Dios, y si amas a esa mujer, pues acércate a Dios y todo. Hay un triángulo muy padre que aquí se los quiero mostrar, que si la mujer y el hombre entre más cerca estén de Dios, más cerca están uno del otro. Entonces es muy importante recordar eso. ¿En qué parte de la Biblia dice que la salvación es personal? ¿Qué significa Nojadía? ¿Y por qué hay muchas marchas del orgullo LGBT en Israel? Bueno, hay muchísimos versículos en la palabra de Dios que nos mencionan que la salvación es personal. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:10 nos dice que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal del Mesías, o sea, cada uno tendrá su juicio. En Juan 3:16, que es uno de los versículos más famosos, el cual dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es personal, ¿saben? Aquel que cree en él es salvo, tiene vida eterna. No dice esta familia, este grupo, sino personal. Y pues uno de los ejemplos más fáciles es el de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Las 10 vírgenes representan toda la iglesia. La mitad de ellas son sensatas y la mitad insensatas. ¿Cómo es esto? Bueno, la mitad de ellas, las 5, el 50%, tuvo una relación con Cristo, estuvo orando a Dios, pasó tiempo con el Espíritu Santo, por esa razón tenía ese aceite extra, mientras que el otro 50%, las otras 5, que eran insensatas, ellas no tuvieron esa relación con Dios, y por lo tanto cuando
vino el novio, se llevó a la mitad de ellas, a las que estuvieron preparadas. Sí, ahí nos damos cuenta que por más que estemos en una comunidad, por ejemplo la iglesia, en una denominación, no significa que todos van a ser salvos, van a ser arrebatados, sino cada uno que tenga esa relación con Cristo y esté trabajando en su relación personal, orando, leyendo la palabra de Dios, ¿saben? Por esa razón la palabra de Dios nos dice que unos serán dejados y otros llevados. ¿Qué te emociona más del libro de Melquisedec? Lo fascinante es en sí Melquisedec, porque la palabra de Dios lo menciona como el rey y sacerdote de la ciudad de Salem. Salem significa paz, entonces era de la misma ciudad de Jerusalén, él era rey y sacerdote. Y es súper interesante porque si se dan cuenta no nos menciona el linaje de este rey, no nos menciona de dónde venía, quiénes eran sus padres, nada. O sea, simplemente como si hubiera salido de la nada, ¡puf! Así como si apareciera ahí, ¡puf! Con Abraham, ¿saben? Entonces es súper interesante porque él apareció cuando Abraham venció a los enemigos de Sodoma y Gomorra, salvando a Lot, y Abraham fue a darle el diezmo al Melquisedec. También se nos menciona en la palabra de Dios que el sacerdocio de Yeshua viene a través de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Yeshua es conocido como el rey de reyes y sumo sacerdote. Entonces solamente ha habido uno que ha sido rey y sacerdote, que es Melquisedec. Así que prácticamente incluso se cree que Yeshua se le presentó a Abraham desde aquel tiempo, o sea que mismo Yeshua era Melquisedec. Entonces eso es lo que se me hace fascinante de Melquisedec. Amiga, cuando menciona la Biblia que los hijos de Dios regresaban y entre ellos estaba Satanás, todavía Dios no lo había arrojado porque Satanás entraba y salía. ¿Dónde dice la Biblia el tiempo que Dios ya no les permitió entrar? En el libro de Job se menciona justamente que Satanás iba de la tierra al cielo y andaba en todo el lugar como viendo, chismeando, por así decirlo, y ahí veía a Job y venía con Dios y le traía el chisme, ¿no? Le decía, ay, están haciendo esto y esto otro. Metiendo cizaña, ¿no? Pero en el punto en que Dios ya no le permite subir fue cuando es expulsado, y de hecho esto nos menciona en Apocalipsis capítulo 12. Nos habla que Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y lo arrojaron del cielo. ¿Cuándo ocurrió esto, verdad? Porque en Job todavía subía y bajaba. Se cree que ocurrió cuando Yeshua fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo. En ese momento Satanás ya no tiene poder para ir al cielo, subir y andar ahí con su cizaña. Justamente en Apocalipsis 12 cuando nos dice que Miguel y sus ángeles lucharon y arrojaron ahí, Satanás se arrojó a la tierra, la serpiente, el diablo. Aquí, justamente en unos cuantos versículos después, en el versículo 10 del capítulo 12, nos dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás. Entonces, cuando Yeshua fue crucificado, en ese momento vence Yeshua a la muerte y al enemigo, y ya no le es posible a Satanás subir para andar ahí metiendo cizaña en el cielo. ¿Qué opinas de los dones? ¿Tienes alguno en particular? Bueno, yo opino que los dones son para Dios completamente. Tenemos que entregarlos todos a Él. Y pues yo no sé si, sé que tengo alguno, no sé, nunca me he visto como que a mí misma, ¿saben? Como para ver qué es lo que tengo. A ver, yo soy esto, el otro, no sé. Es un poco incómodo tal vez uno pensar qué es lo que yo tengo de bueno. Pero no sé, tal vez el hacer videos, el editar, el que me guste la historia, la geografía, pues lo uso para Dios. Siento que no sé si sea un don, pero pues lo uso para Dios. Así que bueno amigos, eso fue todo por las preguntas del día de hoy. Espero les haya gustado bastante. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Espero les haya sacado de cualquier duda que tengan. Si les gustó este video, no olviden darle like a este video, compartirlo con sus amigos, suscribirse si no están suscritos al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que se suba un nuevo video como estos. Así que bueno, yo soy Berlín. Por el momento me despido. Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.